Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo también, gracias a Dios, nos encontramos aún todavía tranquilos y con salud. Y pues sin Él creo que no estaríamos así, ¿verdad? Entonces, pues sabiendo ya que estás bien, vamos a trabajar el día de hoy un tema que tiene que ver mucho con algo que nos gusta. Por ejemplo, cuando estábamos pequeñitos, ¿qué nos gustaba? Que mamá nos contara una historia o papá también. Cuando empezamos nuestra etapa escolar, también ¿qué nos gustaba? Que la maestra nos contara algo, ¿no?, ocurrido o fantástico. Y mientras vamos creciendo, nosotros ya vamos leyendo lo que nos gusta cada vez más y más, ¿verdad? Muy bien. El tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, tú lo encuentras en tu libro, en la página número 131 de la asignatura de razonamiento verbal. ¿Sí? ¿Cuál será el tema? A ver, rapidito lo buscamos. A ver, vamos a ver. ¿En qué consiste el tema? ¿Qué dice? Taller de redacción, textos narrativos. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros vamos a hablar sobre lo que es el texto narrativo, ¿qué viene sobre nuestras cabecitas? Muchas cosas. Sabemos que narrar es contar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de narración es porque vamos a hablar o porque vamos o nos van a contar algo. ¿Sí? A ver. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a descubrir nosotros entonces en esta mañana en el texto narrativo? ¿Crees tú que vamos a contar o a leer historias fantásticas o ocurridas en un tiempo o en un determinado lugar? ¿O crees que pues todo lo que vamos a leer el día de hoy suena a fantasía o a realidad? ¿Sí? A ver, vamos a ver en qué consiste. Pero primero, yo te pregunto, ¿sabes lo que es un texto? ¿Tienes idea de lo que puede ser un texto? ¿Sabes a qué se refiere cuando hablamos acerca de narrativo o la narración? A ver, vamos a ver qué descubrimos nosotros en esta mañana. Dice, ¿qué es un texto narrativo? Es un personaje de un hermoso cuento, de una hermosa historia, ¿verdad? ¿Ya lo reconociste? A ver, vamos a ver. Dice, es un relato de hechos en el que intervienen personajes. La historia se desarrolla en un espacio y tiempo determinado. Los hechos son contados por un narrador. Los textos narrativos que conocemos son el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, etc. Muy bien. ¡Wow, profesor! Entonces hoy vamos a tener el privilegio que este personaje, ¿cómo se llama? Aladín. Nos cuenta historias, pueden ser reales o pueden ser fantásticas. Qué bonito sería si de repente por ahí encontráramos una lámpara maravillosa, una lámpara mágica, y se solucionarían nuestros problemas, ¿verdad? Eso ocurre en el mundo de la fantasía. O quién sabe, en el mundo de la realidad también, ¿no? Que aparezca un genio y nos diga solo 3 deseos. Uy, pero qué peligroso sería, ¿verdad? Para el hombre si encontrara un genio y tuviera la oportunidad de pedir 3 deseos, ¿no? No quiero ni pensar qué es lo que el hombre pediría, ¿verdad? Cuando digo hombre me refiero hombre o mujer. Primero, seguro lo que se piensa es en lo material, ¿no? Claro, por lo que vivimos, por la necesidad o por no querer estudiar y directamente ser un rey o un príncipe, un hombre o una mujer todopoderosa, ¿verdad? Muy bien, pero vamos a dejar a Aladín a un lado primero. Vamos a ver qué encontramos más, ¿sí? ¿Qué tipo de textos estudiaremos hoy? A ver, vamos a ver. Wow, ¿será acaso un personaje o una historia con este personaje? ¿Recuerdas quién es? Bambi, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el conejito? ¿Recuerdas? Seguimos. ¿O acaso esta historia de Aladín, no? O de repente conoces a este personaje, ¿verdad? ¿Quién es? Peter Pan y el capitán Garfield, ¿verdad? ¿Acaso será, profesor, un texto con estos personajes? A ver, vamos a ver qué a continuación más vemos. ¿O acaso
una historia fantástica donde el príncipe besa a la princesa. ¿Cómo se llama? La Bella Durmiente, ¿verdad? Ok, seguimos. O algo más próximo, más literal. ¿Recuerdas esta imagen? Mira, acá hay un cerdo, dos niños, un hombre con una pata de palo. ¿Recuerdas la historia? Correcto, los gallinazos sin pluma. ¿Será sobre un cuento o una obra literaria? A ver, vamos a ver. Otra imagen hermosísima. ¿Recuerdas quién es, verdad? ¿Cómo se llama? Mira, aquí está el nombre. Carmelo. ¿Quién puede ser este niño? Abraham Valdelomar. Ajá, porque él es el que pues, nos cuenta la historia de esta hermosa ave, ¿no? ¿Puede ser acaso esta historia? A ver, sigamos mirando. O ahora nos vamos a un mundo de fantasía. ¿Quién es? ¿La Bella Durmiente? No. ¿Cómo se llama ella? ¿La Cenicienta? Tampoco. ¿Cómo se llama? Blancanieves. ¿Acaso sería una historia sobre Blancanieves? O de repente... ¿recuerdas a este personaje? ¿Sí? ¿A quién pertenece? A la Sirenita. Muy bien. ¿Acaso será sobre la Sirenita? O... Ajá. Este personaje me hace recordar mucho al primer libro que leí cuando aún era pequeño todavía. ¿Cómo se llamaba? El Principito. ¿O acaso tendremos o leeremos algo sobre el Principito? Muy bien. Mira, si te das cuenta, te he mostrado 6 figuras, 6 imágenes. Pero todas ellas se relacionan en algo. O algo hay en ellas que las relacionan, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cuáles son? A ver, yo te pregunto. ¿Qué es? Correcto, el cuento. Entonces, lo que hoy vamos a ver o a estudiar dentro del texto narrativo es el cuento. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué entendemos nosotros por un cuento? Así como te lo mostré al inicio, fábula, leyenda, mito, ¿verdad? Cuento. Yo te pregunto, ¿qué es un cuento? ¿O qué entiendes tú por un cuento? A ver, veamos la definición. Dice, ¿qué es el cuento? El cuento es una narración corta en la que diversos personajes realizan acciones en un tiempo y un lugar determinado. ¿Es verdad? Repetimos, el cuento es una narración corta en la que diversos personajes realizan acciones en un tiempo y un lugar determinado. ¿Sí? Pueden tener muchos personajes como también pocos personajes. Pueden haber personajes secundarios, personajes principales, ¿verdad? Pero los principales sí son cortos, o mejor dicho, son pocos. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuamos. Características del cuento. ¿Qué características posee? A ver, vamos a ver. 1. Es breve. Es verdad, no son extensos, excepto que aquellos que encontramos dentro del mundo de la literatura, es decir, los cuentos literarios, ¿sí? 2. Es real o ficticio, es verdad, es decir, se basa en historias imaginarias y contiene elementos ocurridos en un tiempo determinado. Muy bien. 3. Suele provocar un solo efecto en el lector. ¿Cuál es? La emoción, el suspenso, la alegría, ¿no? La felicidad. 4. Desarrolla un tema específico, sí, como puede ser el amor, ¿no? Mayormente todos los cuentos terminan en amor. 5. Puede insertar diálogos directos, correcto. 6. Existe un narrador que cuenta los hechos. Y por último, su estructura obedece a un inicio, a un nudo y un desenlace. Es decir, el cuento tiene esas 3 partes. El inicio, el nudo, donde ocurren los hechos, el problema, y el desenlace, que es la solución del problema o el final. ¿Sí? Ok, continuamos. Parte del cuento. El cuento, inicio. Dice, se da a conocer dónde, cuándo y a quiénes sucede la historia.
suele ser descriptivo. Muy bien. Nudo es la parte más importante del cuento, pues aquí se presentan el problema, algo especial que aparece, y el suceso, situaciones para solucionar el problema. Y 3, el desenlace. Parte final del cuento. Puede ir una conclusión donde el problema o todo vuelve a la normalidad. Correcto. Bien. Ejemplo. A ver, leemos atentamente. Dice: muy bien. Ok. Si te das cuenta, aquí hay nada más. Si te das cuenta, aquí el texto es todo esto. Y está dividido en 3 colores. ¿Por qué? Ahora lo vemos. Vamos a leerlo. Dice: este era un bello jardín donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol que llevaba a todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes. Mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas, el caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. Muy bien. Es una historia muy bonita, ¿no? Acerca de un caracol, ¿verdad? Que quería mostrar que es capaz de hacer, ¿no?, el cambio que ocurre en él mientras va creciendo, igual como en el hombre, ¿verdad? Muy bien. Pero aquí, en este texto, nosotros vamos a encontrar las 3 partes que posee el cuento. El inicio está con azul. El nudo está de negro y el desenlace está de amarillo. Entonces, de esa manera nosotros hemos dividido el texto. Aquí el cuento. Inicio, nudo y desenlace. Inicio es lo que está de azul, donde dice: este era un bello jardín donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Es decir, es como que nos da una antesala, ¿no?, a toda la historia, ¿verdad? Un resumen de todo el cuento. En el nudo ya viene el problema o viene la historia en sí, y dice: paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, le dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. Y el desenlace, que es el final, está de amarillo y dice: un año más tarde el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes. Mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas, el caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace o lo que sabe hacer, ¿verdad? Entonces, este es el final. Ya sabemos entonces el inicio, el nudo y el desenlace de qué puede estar hecho. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Elementos del cuento. Los elementos del cuento son los siguientes, ya están aquí en este esquema. Tenemos personajes, hechos, inicio, nudo, desenlace, lugar, tiempo y narrador. ¿Sí? Entonces, estos elementos aparecen en el cuento o encontramos dentro de un cuento. Y eso es lo que también nosotros vamos a encontrar para desarrollar las diversas actividades o los ejercicios que vamos a encontrar en tu libro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos?
pasamos a tu libro, ¿sí? En la página número 133 vamos a leer la historia que aparece ahí. Es una historia muy bonita. Si no la has leído aún, vas a ver que te va a interesar muchísimo, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿sobre qué tratará esta historia? A ver, vamos a ver, ¿sí? Dice, ya tienes el libro, la página ubicada, 133. Ok. Dice, resolviendo en clase. Lee atentamente y responde correctamente. ¿Cómo se titula la historia? En pos de un sueño. En pos de un sueño. ¿Sobre qué tratará? ¿Qué es lo que encontraremos dentro de esta historia? ¿Hacia dónde viajaremos? ¿En qué mundo nos vamos a introducir para vivir dicha historia? A ver, vamos a empezar. Dice, a la mañana siguiente, Daniel se encontró en medio de un inmenso océano, sin saber hacia dónde dirigirse, pero dispuesto a ser guiado. Se sentía abrumado por la inmensidad del océano, que se extendía más allá de su pequeña isla. No había ningún arrecife ni tierra a la vista. Estaba un poco asustado, ahora que había conseguido llegar hasta ahí haciendo acopio de todo su valor y sus energías. Daniel no sabía con certeza qué debía hacer. No obstante, se sentía en paz consigo mismo y estaba satisfecho por la decisión que había tomado. El temor que había experimentado mientras se alejaba del atolón se había disipado y en estos momentos, en su inmensa soledad, Daniel sabía que su vida había tomado el camino correcto, que se dirigía hacia un lugar que siempre había sabido que existía, pero que nunca había visto. Daniel se hallaba ensimismado en sus pensamientos, cuando de pronto sintió una impresionante sacudida y vio emerger en la superficie una figura descomunal, 10 veces mayor que él. Enseguida comprendió que al menor contacto físico aquella criatura lo aplastaría. Aunque Daniel jamás había contemplado nada parecido, no se sintió amenazado ni asustado. En realidad, tenía la sensación de que protagonizaba un encuentro inesperado, pero grato con un viejo amigo. ¿Quién eres?, preguntó Daniel. Soy una ballena jorobada, contestó afablemente la inmensa criatura sin dejar de nadar. Daniel tuvo que apresurarse para alcanzarla. ¿Qué haces?, preguntó. Emigro hacia aguas más cálidas antes de que llegue el invierno, respondió la ballena, volviéndose hacia Daniel. ¿Y tú qué haces en medio del océano? Persigo mi sueño, contestó Daniel. He abandonado mi atolón y a mi manada para ir en busca de la ola perfecta, la que me mostrará el auténtico propósito de mi vida. Te respeto por tu decisión, dijo la ballena. Debe de ser difícil abandonar tu mundo para perseguir un sueño embarcado en un viaje arduo y peligroso. Presta atención a todo lo que hagas y veas, y aprenderás muchas cosas. No solo se trata de alcanzar tu meta. La odisea que has emprendido te mostrará el significado de la ola perfecta y cómo hallarla. Muy bien. Entonces, dice, admiro tu sabiduría, contestó Daniel, y agradezco tus consejos. Daniel se disponía a preguntar a la ballena qué dirección tomar cuando apareció una silueta negra en el horizonte. Parecía reposar en la superficie del mar, arrojando humo y cenizas al aire. ¿Qué es eso?, preguntó Daniel. La ballena empezó a temblar. Súbitamente cambió de expresión y sin decir más, dio media vuelta y se alejó nadando deprisa. Esto pertenece a Bambarén Sergio en su obra El Delfín, ¿verdad? Editada en la editorial Norma en el año 1996. Muy bien. La primera pregunta para resolver o para responder es ¿quién era Daniel? Pero antes miren, qué bonita historia, ¿verdad? Se trata sobre un personaje muy avesado, que sale de su órbita, ¿no? De su lugar, de su hábitat, de su zona, de su confort. ¿Para qué? Para conocer el mundo. Él sabía que existían muchas cosas hermosas,
pero nunca las había conocido porque no se había dado la oportunidad de salir a descubrir el mundo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Al momento de seguir, al momento de ir, se encuentra, miraba todo y todo le parecía nuevo. Y de pronto una sombra, ¡uf! Y esto se sorprendió, era inmenso. ¿Quién era? Una ballena jorobada, ¿verdad? Exacto. Y le pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va? Y Daniel le dice, pues en busca de la ola perfecta, porque quería sentirla, quería conocerla, quería descubrir. ¿Y qué le responde la ballena? Que lo felicitaba por ese valor que había tenido de salir de ahí. Y que de una u otra manera, pues todo lo que vea y todo lo que observe, ¿no? Que no deje de mirar, de conocer, porque eso le va a servir mucho para aprender en la vida. Es igual como nosotros, como tú, ¿verdad? Que estás ahora en segundo año de secundaria. Vas a seguir creciendo, vas a seguir estudiando, y va a llegar un momento donde pues ya no vas a depender de mamá ni de papá, sino de ti mismo, porque vas a ser un profesional, vas a querer formar una familia, tener tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿no? Ganar tu propio sueldo, surgir, tener tus propias comodidades, velar por papá y por mamá, que ellos velaron durante toda esta temporada por ti. ¿Te das cuenta? Correcto. Entonces somos esos Daniel, o somos ese Daniel que quiere salir a descubrir. Lo mismo ocurrió conmigo, ¿no? Conocer el mundo. Y es verdad, te vas a encontrar con muchas cosas que te van a hacer pensar, llorar, querer retroceder, detenerte. Pero la vida continúa y como humano tú tienes que seguir aprendiendo. Entonces, qué bonita historia, ¿verdad? Y sí, lo vamos a encontrar con alguien más grande que nosotros quizás. Grande en experiencia, en conocimiento. Y es bueno escucharlo, ¿no? Pero tú eres tan inteligente para no hacer inmediatamente lo que él te dice, sino pensar como ser humano, como inteligente que eres, y ver si lo que pues, esa persona te propone te hará bien a ti ante la sociedad. De repente vendrá otra cosa mucho más grande, como este barco, esta lancha, que va a querer, aplastarte. Y eso se va a dar de repente hasta en el campo laboral. Pero para eso tú ya la vida te ha venido preparando, ¿no? De poco a poco para, pues, de esa manera, como humano, seguir creciendo y surgiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, desarrollamos ahora, pues, el libro. Y la pregunta dice, ¿quién era Daniel? A. ¿Un practicante de surf? Puede ser, ¿verdad? Esos que van ahí en el agua. ¿Un delfín? Puede ser. Los delfines son súper inteligentes y hermosísimos. ¿Un adolescente soñador? También puede ser, ¿verdad? Y la ballena jorobada, por la experiencia y lo grande, puede ser papá. Correcto, ¿no? ¿Un marinero? Un marinero. También, porque ellos paran siempre en alta mar. O un tiburón. Un tiburón. Pero el tiburón es osado, o sea, se defiende a sí mismo, ¿no? Y de una otra manera, pues, trata de conseguir su alimento y ataca. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Yo también lo pienso así. La B, correcto, un delfín. Exacto, ¿no? Un delfín. Muy bien. 2. ¿Por qué Daniel se sintió un poco asustado? A. Por la inmensidad del océano. Porque vio emerger una figura 10 veces mayor que él. Porque vio una silueta negra sobre el horizonte. Porque abandonó su atolón. O porque era malvado. Si nos damos cuenta que hay 3 alternativas que él sintió, no miedo, sino que se sorprendió. 2 de ellas, ¿no? Y una que sí. ¡Wow! Cuando salió. ¡Qué inmenso es! Y aquellos que no conocen este lugar, pues cada uno tiene como dice, ¿no? Lo que le gusta, como es el mar, se sorprenden al verlo por primera vez, ¿no?
al estilo Chavo del 8, ¿verdad? Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál crees tú que es la respuesta? Correcto, la A, por la inmensidad del océano, ¿verdad? Él sabía que existían muchas cosas a su alrededor, pero no las conocía, y que ya había llegado el momento de salir para descubrirla. Muy bien, marcamos entonces la A. 3. ¿Cuál era el sueño de Daniel? ¿Llegar hasta China, Japón, Bolivia, Chile o el Océano Atlántico? A ver, dice, ¿encontrar a su manada perdida? No, porque él se separa de su manada, dice, ¿verdad? ¿Encontrar la ola perfecta? Puede ser. ¿Ver algún día una ballena jorobada? No, porque lo hizo, conversó con ella incluso. ¿Explorar la inmensidad del mar? ¿O conocer a su mamá? La B. Yo pienso que es la B. Muy bien, marcamos entonces encontrar la ola perfecta. 4. En el número 4 dice, complete el siguiente diagrama. ¿Qué acciones sobre el fragmento leído? La introducción, el inicio, el nudo y el desenlace. A ver, vamos a escribirlo acá. ¿Sí? Empezamos. Muy bien. La introducción. Está ahí en el cuadro, ¿verdad? Muy bien. Yo te la dicto entonces, ¿sí? Y tú la escribes. Está en tu libro, pero está muy pequeño el cuadrito, si es el mismo tamaño que tengo. Entonces tú a través de los POSIT o en tu cuaderno, como gustes, lo escribes y lo pegas, o en tu cuaderno ya pues lo escribes, ¿no? Como te lo acabo de decir. Pero si es en POSIT, lo pegas en el libro. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Introducción. Mi introducción yo la he hecho de esta manera. Yo sé que tú la vas a hacer mejor todavía, ¿sí? Porque dicen que el alumno tiene que superar al maestro. Muy bien. Mi introducción es la siguiente, dice. Es la historia de un delfín con un hermoso sueño. Encontrar la ola perfecta. Muy bien, esa es mi introducción, ¿sí? Es la historia de un delfín con un hermoso sueño, encontrar la ola perfecta. Esa es la introducción. Encierra toda casi la historia, ¿sí? Ok. ¿Qué viene? El inicio. Muy bien. Aquí en el inicio, si te das cuenta también es pequeño. Si el cuadrito, yo te voy a indicar lo que va, ¿sí? Vas a marcarlo. Empieza desde donde dice: a la mañana siguiente, Daniel se encontró en medio de un inmenso océano, hasta Daniel no sabía con certeza qué debía hacer. ¿Sí? Lo leo para que tengas noción. Si gustas lo subrayas, lo coloreas, pero si lo coloreas con colores vivos, colores, no plumones, colores. En este caso amarillo, ya para que ahí marque la diferencia. Dice: a la mañana siguiente, Daniel se encontró en medio de un inmenso océano, sin saber hacia dónde dirigirse, pero dispuesto a ser guiado. Se sentía abrumado por la inmensidad del océano, que se extendía más allá de su pequeña isla. No había ningún arrecife ni tierra a la vista. Estaba un poco asustado.
ahora que había conseguido llegar hasta ahí haciendo acopio de todo su valor y sus energías. Daniel no sabía con certeza qué debía hacer. Muy bien, hasta ahí es el inicio. ¿Estamos de acuerdo? Desde a la mañana siguiente hasta qué debía hacer. Ese es el inicio. Desde donde dice, no obstante, hasta. No obstante. Hasta. Daniel se disponía a preguntar a la ballena qué dirección tomar cuando apareció una silueta negra en el horizonte. Parecía reposar en la superficie del mar arrojando humo y cenizas al aire. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Y con qué es eso?, preguntó Daniel. Hasta esa pregunta es el nudo, que es el cuadrito, el tercer cuadrito. Repito, desde no obstante, hasta la pregunta, ¿qué es eso?, preguntó Daniel, es el nudo. Ahí no lo pintas si gustas, lo dejas de negrito nada más para diferenciar. Y el final, que es el desenlace, es la ballena empezó a temblar, súbitamente cambió de expresión y sin decir más, dio media vuelta y se alejó nadando deprisa. Ese es el desenlace, es decir, el final del texto. Ahí si gustan los pintas de naranja o celestito, ¿no? O también amarillo, lo pintas no con plumones sino con colores para que vayas reconociendo inicio, nudo y desenlace. ¿Estamos de acuerdo? Ya te escribí la introducción. Repito, el inicio es desde a la mañana siguiente, Daniel, hasta qué debía hacer. Ese es el inicio. El nudo empieza de no obstante hasta la pregunta, ¿qué es eso?, preguntó Daniel. ¿Sí? Ya te ubicaste. Y el final o el desenlace es la ballena empezó a temblar, súbitamente cambió de expresión y sin decir más dio media vuelta y se alejó nadando deprisa. Ese es el final. ¿Ok? Magnífico, muy bien, eso tú lo escribes, ¿no? Si para no escribir todo el nudo, escribes una parte que se entienda y le colocas puntos suspensivos y luego entre paréntesis y luego en la parte de abajo o continuando escribes hasta donde termina para que más o menos te des la idea. ¿Estamos de acuerdo? Y el final sí lo escribes todo. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. 5. ¿Qué dice la 5? ¿Qué significa la palabra afablemente en la lectura? Repito, ¿qué significa la palabra afablemente en la lectura? A, fabulosamente. B, aburridamente. C, amablemente. D, procazmente. O E, soezmente. Yo marqué la C, amablemente, ¿sí? Porque la ballena jorobada nunca se mostró agresiva con él, sino al contrario, ¿no? Lo ayudó a que él sintiera más valor para poder seguir avanzando, ¿no?, en su búsqueda. Entonces le respondió de una manera amablemente. Marcó la C, entonces la 8. Muy bien. Ok, seguimos. Magnífico. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Sí? Nos pide personajes. A ver, cuando hablamos sobre personajes, vamos a borrar acá, vamos a encontrar a los que hemos leído en este cuento, ¿sí? Empezamos primero. Personajes. ¿Quiénes son? Daniel. Muy bien, es el primero. El segundo personaje, la ballena jorobada. Y tercer personaje que aparece ahí también, y lo vamos a poner porque si no fuera por él
la ballena jorobada no se hubiera ausentado, no se hubiera ido temerosamente, ¿quién es? El barco, ¿no? Correcto. Que aparece botando humo, dice, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces los personajes. Daniel, que es el delfín, que ya lo hemos descubierto, la ballena jorobada y el barco, ¿verdad? Muy bien, seguimos. 6. Hecho más resaltante, es decir, ¿qué es lo que más resalta o te ha impactado en la historia? ¿Sí? Yo he escrito y te lo dicto para que tú, a ver, lo escribas ahí. El hecho más resaltante es la emoción de Daniel por encontrarse en medio del océano. Es un hecho resaltante, ¿no? La emoción de Daniel por encontrarse en medio del océano. Muy bien. Lugar, el océano, porque es el que lo describe, ¿sí? Tiempo, a ver, tiempo, cuando hablamos de tiempo, presente, pasado, futuro, ¿no? Ya tú lo pones, obviamente pues es pasado. Y la pregunta, ¿cómo te gustaría que termine la historia? Yo la he escrito de esta manera. Pues a mí me gustaría que la historia termine con que Daniel llegue a encontrar y a disfrutar de la ola perfecta que él tanto anhelaba, ¿sí? Esa ola que a él lo hiciera sentir, ¿no?, vivo, feliz, ¿no?, que logró su objetivo. Así nos sentimos nosotros, por ejemplo, tú cuando sacas un 20 en el examen, ¿verdad? Exacto, tanto esfuerzo al final es recompensado con un 20, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo te gustaría que termine la historia? Para mí, pues de que Daniel llegase a encontrar y a disfrutar la ola perfecta que tanto buscaba o anhelaba, ¿sí? Muy bien. En el ejercicio, perdón, en la pregunta número 10, dice, piensa en tu personaje principal, en un personaje que tú quieras, y luego vas a responder su nombre, apellido, edad, ocupación, pasatiempo, plato favorito, virtudes o defectos. Hoy en día hay tantos héroes, ¿no?, del siglo XX, del siglo XXI. Y muchas personas que han sido capaces de dar su vida por salvar otras. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? El momento que estamos pasando. Magnífico. Un personaje para mí puede ser papá, que lucha a pesar de tantas cosas por mantenernos sanos y cuidarnos. O mamá, que sale a trabajar arriesgándose por nosotros. O el policía, o la policía, o la enfermera, que es mi vecina, ¿no?, o los maestros, o mi hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Tú busca dentro de ellos a tu personaje favorito principal y llena cada una de estas interrogantes o de estos puntos que están aquí. Luego te dice, piensa en algo muy interesante que puede pasarle a tu personaje. Y en la 12 responde, ¿dónde sucede la historia y cuándo sucede la historia? Y en la 13 le escribes un inicio, un nudo y un desenlace. Y en la 14 redactarás en borrador tu historia. Luego me la vas a enviar y colócale un título a tu cuento. Luego responderás dónde sucede la historia y quiénes son los personajes. Yo más o menos he hecho así. Un ejemplo, ¿no? Para mí mi personaje favorito o principal es la policía, por decirlo así, ¿no? Y he escrito, por ejemplo, he inventado el nombre. Dios quiera que no exista, porque si no le estaría haciendo cherry, ¿verdad? He inventado un nombre y un apellido. Dice, yo lo he hecho, pero en tu caso puede ser papá, puede ser mamá, puede ser tu hermano, puede ser alguien que tú veas que pues de una otra manera quizás afrontó este problema, esta pandemia,
y que valientemente pues lo ha superado, o que sale a trabajar arriesgando su vida, ¿no? Como el caso de papá, por mantenernos a nosotros ahí, tranquilos, ¿no? Sanos, o mamá, en muchos de los casos, ¿verdad? Muy bien. Nombre, yo he puesto José Carlos. Apellidos, del Campo Villaverde. Edad, mi inventada unidad, 28 años. Ocupación, policía del Perú. Pasatiempo, lee libros y noticias. Su plato favorito, la carapulcra. Virtudes, es una persona muy honesta. Defectos, muy renegón. ¿No? En la 11 dice, piensa en algo muy interesante que puede pasarle a tu personaje. Escribí, un día camino a su centro de trabajo, se encontró con un bolso que contenía dinero. Era aproximadamente la suma de 10.000 soles, ¿no? Como se habla de tantas personas que quizás han ido a retirar y que hoy en día pues la realidad es esta, han sido asaltadas o muertas por este robo, pues me creé esta historia, ¿verdad? ¿No? Te la repito. Un día, camino a su centro de trabajo, José Carlos se encontró con un bolso que contenía dinero. Era la suma de 10.000 soles, ¿verdad? Eso es la respuesta de la 11. Algo interesante que pudo pasarle a mi personaje. Luego en la 12 dice, ¿dónde sucedió la historia? Camino a su trabajo. ¿Cuándo sucedió? Un día en que él salía a trabajar, ¿no? O un día de la semana. Muy bien. Luego en el 13, resume la posible historia en el siguiente esquema. El inicio, nudo y desenlace. ¿Cómo sería mi inicio? Un día, ¿no? José Carlos encontró dinero. Su nudo, o el nudo de la historia, ¿no? Camino a su trabajo, le pareció extraño, ¿verdad? Una bolsa en la movilidad en la que iba, o en el camino donde se dirigía a su trabajo, y al cogerla, la observa y encuentra dinero. Era la suma de 10.000 soles. Y el desenlace, que es el final, puso un anuncio o investigó para encontrar así a la persona o al propietario de ese dinero. Y ahí ya hice la 13. La 14 sería, redacto el borrador de mi historia, es decir, ya completo, lo hago un cuento, ¿verdad? Con un inicio más amplio, con el cuerpo, el nudo también y el desenlace. Y respondo la 15. Le coloco un título. ¿Cuál sería el título de mi cuento? ¿No? A ver, voy a elegirle un título a esta pequeña historia que he creado. A ver, puede ser la honestidad o el valor de la honestidad, ¿no? Puede ser. Siguiente, ¿dónde sucede la historia? Lo mismo quizá en la pregunta número 12. ¿Dónde sucede la historia? En un pueblo, en la ciudad o en una ciudad. ¿Quiénes son los personajes? En este caso, el policía, ¿cómo se llamaba? José Carlos, ¿no? El chofer de la movilidad donde él se dirigía su capitán, porque tiene que él obviamente informar, ¿no? Y el dueño, pues en este caso del dinero, ¿verdad? Y así estoy desarrollando este ejercicio. Luego tú, en reforzando lo aprendido, vas a leer el texto que aparece ahí y a dar respuesta a las preguntas que están acá. Hay 1, 2, 3 textos, ¿sí? Y esos textos tienen sus preguntas donde tienen alternativas algunos, otras para que tú respondas y marcarlas, ¿sí? Y luego, practicando en casa, dice, lee atentamente la teoría de la semana y luego responde. ¿Qué es el cuento? ¿Cuáles son las características del cuento? Define cada uno de los elementos del cuento, es decir, los personajes, el tiempo, el lugar, el narrador, los hechos. Define cada una de las partes del cuento, inicio, nudo y desenlace. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿ya? Y luego, una vez terminada la tarea, ya sabes lo que continúa. Le tomas foto y me la envías. Pero,
esta redacción de la página número 10 hasta la 15, o perdón, del ejercicio número 10 hasta la 15 de la página 135, me lo redactas o lo haces en una hoja, ¿sí? En una hoja, no te olvides por favor, y le tomas foto y me la envías a mí. Si lo escaneas, mejor todavía, porque a veces la foto de tu celular no llego a leer totalmente lo que me escribes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, si pudieras, no te digo que salgas a la calle y lo hagas, no. Si en caso tienes el medio en casa para hacerlo, el trabajo que vas a desarrollarme de la pregunta número 10 hasta la 15 de la página 135, lo escaneas, ¿no? Lo haces, si tienes para hacerlo, lo escaneas. Si una vez que lo escaneas, me lo mandas a mi correo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no, no te preocupes, le tomas la foto normal como lo vienes haciendo y me la envías. Pero eso sí, lo haces en Hojabón, ¿ya? En Hojabón. Lo haces ahí y me la envías a mi correo. Y los ejercicios que vas a resolver de la página 136 hasta la 138, eso sí lo haces en el libro, ¿ya? Y ahí sí, te tomas la foto y me la envías normal a mi correo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima, y el tema que trabajamos el día de hoy era taller de redacción. ¿Cuál era el tema? Textos narrativos. Que tengas buen día, cuídate muchísimo. Nos vemos en la próxima.